Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Qué gusto que nos acompañe este día miércoles a mitad de la semana. Y ustedes sabrán que este 15 de octubre es más bien el Día de la Mujer Rural. Así que en el marco de ese día hemos querido invitar a Daisy Chain, quien pertenece a la Alianza por la Defensa de los Derechos de Mujeres Rurales y también es directora del IMU, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Gracias, María Teresa, un gran gusto de compartir también con Lilian. Así es, también nos acompaña Ana Lilian Vega, ella es economista, es presidenta del Banco de Fomento Agropecuario, pero ahora hemos querido que venga a acompañarnos para que nos hable sobre este tema de la mujer rural. Antes de dar inicio y mientras tenemos una nota introductoria, queremos informarle que este canal, Gente Ve, Canal 29, pues está en señal abierta, y en cable claro estamos en Canal 29 y Canal 75. También se encuentra en cable Tigo, cable digital. Y estamos en www.gentv.tv. Y por supuesto, si usted quiere visitar las redes sociales de este canal, pues tendrá que poner en Facebook, Canal Gente Ve, en Twitter, @Canal Gente Ve, y en YouTube, Canal Gente Ve. Así que no creo que se le olvide este dato, porque siempre es Canal Gente Ve, el canal que te ve. Bueno, hablábamos de la situación y el aporte de las mujeres rurales en El Salvador. Veíamos vía internet algunas de las fotografías de lo que ha sido este día, esta celebración. Entendemos que ha habido un congreso, así que queremos que nos cuente Daisy Chain qué han hecho en este día 15 de octubre. Bueno, un gran gusto poder compartir con ustedes esta información. Hace apenas una hora ha concluido el cuarto Congreso Nacional de Mujeres Rurales, que se viene desarrollando desde el 2011, y este congreso tuvo una gran particularidad, y es que se logró convocar a una serie de funcionarios y funcionarias que de una u otra forma están relacionadas con la problemática de las mujeres rurales. Entonces se produjo en la tarde un intercambio entre las mujeres que habían estado sesionadas toda la mañana, habían llegado a consenso de una serie de resoluciones que las congresistas aprobaron, y fueron dadas a conocer a todo este funcionariado, que escuchó atentamente. Hubo algunas posiciones con relación a la demanda, sobre todo que las mujeres están planteando, y me parece que algunos compromisos también verbales se han logrado, que obviamente habrá que dar seguimiento, pero sí muy contenta, muy satisfecha de que la alianza finalmente pudo concretar este acercamiento, porque las demandas de las mujeres rurales, que vienen siendo diagnosticadas desde hace 5 años, ellas tienen muy claro cuál es la situación y las condiciones en las que viven, y cuáles son las propuestas que tienen para exigir del gobierno una atención más especializada y más específica para este sector. Así que muy bueno. Llegaron un poco más de 300 delegadas que habían sido, por cierto, electas en diferentes precongresos que se dieron hace 4 meses atrás. Comenzó este proceso para elegir desde el territorio a las que les iban a representar ahora en el Congreso. Así es que muy bien, es muy importante tener una política de apoyo y una política destinada a la mujer rural, a la mujer que tiene un gran trabajo en el sector, pues también agrícola, agropecuario, y todo este desarrollo de liderazgo de mujeres rurales. Pero antes de darle paso a Lilian, quisiéramos mostrarle una nota que ha preparado el equipo de producción de Gente Ve Opiniones. Desde el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas estableció cada 15 de octubre como Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de su aporte al desarrollo humano. Las mujeres rurales en todo el mundo participan en la producción de cultivos y el cuidado del ganado, además de proporcionar alimentos, agua y otros insumos para sus familias.
También participan en actividades no agrícolas para diversificar los medios de subsistencia y llevan a cabo las funciones vitales en el hogar, como el cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. A pesar de todo ese aporte, las mujeres rurales se enfrentan con limitada asistencia sanitaria, desigualdad en su acceso a la educación, al crédito y a sus derechos sobre la propiedad de la tierra. En nuestro país, organizaciones como la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales organizó en el marco de esta fecha el 4º Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, actividad donde expusieron sus demandas económicas, políticas y sociales. Veíamos las imágenes, más de 300 mujeres, qué bueno que ellas se puedan reunir y discutir y hablar de su problemática y también de sus sueños y de sus propuestas. Lilian, como economista y conocedora también de la situación de las mujeres, ¿qué opinión le merece que haya este tipo de encuentros y de congresos? Quizá iniciar comentando que yo he participado en los otros congresos y creo que es un proceso que las mujeres rurales han llevado a cabo y que año con año consolidan y que van no solamente mejorando su organización, sino su capacidad de demanda y de propuesta, que eso es bien importante, porque estamos más acostumbrados a pedir y menos acostumbrados a proponer, y me parece que el proceso que estas mujeres han llevado a cabo las ha llevado a que mejore su capacidad de propuesta, y eso es algo que realmente hay que mostrar, hay que decir, hay que celebrar. Entonces creo que en ese sentido felicito a las organizadoras, particularmente a Daisy, y a las mujeres que colocan su tiempo en esta triple jornada que les toca llevar a cabo, porque como bien dice el video que acabamos de ver, ellas no solamente hacen trabajo productivo, sino que hacen trabajo reproductivo, y ahora también están haciendo trabajo organizativo y de demandas y de lucha y de cohesión social. Si pudiéramos hablar de cuáles son como los principales problemas que afectan a estas mujeres del área rural, de lo que les está afectando, como participante anteriormente de también estos congresos, ¿de qué problemas estaríamos hablando que ellas se enfrentan? Yo creo que tienen múltiples problemas que tienen que ver con el hecho de que sufren una mayor discriminación que la mayoría de mujeres. O sea, ya frente en una sociedad patriarcal ya tenemos una discriminación en contra de las mujeres, pero las mujeres rurales, por ser rurales, la discriminación es todavía más fuerte, y si bien podemos decir que en la sociedad ha habido una mejora en el tema de género, podemos decir que este avance en lo rural es menor, y que en ese sentido las luchas para lograr la equidad de género es bastante más adversa, más difícil, a pesar de que han habido avances. Pues yo creo que ese es un punto, y desde el punto de vista socioeconómico, creo que el mayor problema es la invisibilización de todo su trabajo, pues, de todo. Creo que es importante el uso del tiempo que las mujeres, sobre todo rurales, hacen, y Daisy conoce los estudios, y de hecho se presentaron en el congreso del año pasado, recuerdo yo que se presentó el uso del tiempo en las mujeres rurales, y en realidad el tiempo que dedican a trabajo productivo o reproductivo para ellas y para otros sobre todo, es muy alto, y el tiempo que tienen para ellas y para su crecimiento personal es bastante poco, pues. Entonces yo creo que esa es una problemática fuerte, y la otra problemática son las dificultades para lograr la autonomía económica. Me parece que esos son como los dos puntos, y aquí me quedo. A ver, Daisy, en el marco de estar dentro de esta alianza, justamente, Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres, ustedes seguramente tienen bastante claro algunos de los problemas, aparte de los que ya mencionaba Lilian, tema de salud, pobreza, educación, créditos, propiedad de tierra. ¿Dónde podríamos ubicar el problema y dónde las principales demandas que ellas están haciendo? Bueno, hay un problema que Lilian lo mencionaba y que tiene que ver con esa invisibilización que se ha hecho históricamente del papel que juegan las mujeres rurales. Por ejemplo, en el DUI de una mujer rural aparece que ella es ama de casa, pero esa ama de casa rural en realidad produce la tierra, hace artesanías, va a vender al mercado lo que ella cultiva, cuida
animales domésticos, hace una labor tan importante para la comunidad en el cuidado de su ambiente, en la protección de los recursos naturales, para garantizar seguridad alimentaria, en fin, es una persona que si uno sumara y le pusiera el precio de todo lo que hace, sería un aporte a la economía nacional muy grande, pero todo eso no se reconoce. Ella incluso, como es ama de casa, no puede ni siquiera recibir un paquete agrícola porque no dice ahí productora agrícola. Entonces esa invisibilización que luego se refleja en que las políticas públicas para desarrollar la agricultura, para desarrollar la seguridad alimentaria, en fin, todas esas políticas que tradicionalmente se desarrollan en el campo, se piensan primero desde hombres y para hombres, porque solo a los hombres se les considera que son productores agrícolas. Entonces esa invisibilización es ahora un interés estratégico para las mujeres rurales organizadas que necesitan un reconocimiento. El Estado debe reconocer que sí juegan un papel en la economía, en el desarrollo social, en la protección del medio ambiente, porque de esa manera entonces sí van a ser visibles en las políticas públicas y en ellas como sujetas ciudadanas, aportadoras para el desarrollo. Y esa ha sido la principal demanda de este Congreso. Y en ese tema, ¿cómo se podría concretar esto? Va a haber plática con la gente que registra el documento único de identidad para que se les pueda poner profesión u oficio, productor agrícola, ¿o ha habido algo en concreto y algún compromiso también de la parte gubernamental? Sí, de hecho eso es parte de las luchas que ellas han venido dando. Ellas tienen en este momento una mesa de diálogo con el Ministerio de Agricultura para abordar todo este tipo de cosas, para que sean consideradas productoras agropecuarias y en ese sentido beneficiarias también de proyectos específicos, ¿verdad? Todo este programa de agricultura familiar, por ejemplo, que nació, fue elaborado sin enfoque de género, ahora está intentando integrarlas y verlas de otra manera. Pero la demanda principal ahora, reconociendo que ese es un gran problema, la invisibilización y el no reconocimiento de su papel en la sociedad, ahora se traduce en la siguiente demanda. Ellas quieren que se instale una mesa de trabajo con instancias del gobierno a los cuales les corresponde abordar toda esta problemática de las mujeres rurales. Y hubo algunas reacciones por parte de las funcionarias y funcionarios que llegaron al Congreso que da la impresión que finalmente han entendido que eso es importante, que de esa manera se tendría un reconocimiento hacia ellas como un sector específico de la sociedad y el gobierno además necesita tener esa interlocución porque solo de esa manera van a entender por dónde encauzar políticas públicas efectivas para ellas. ¿De cuántas mujeres rurales estamos hablando en los censos nacionales? Por ejemplo, de la dirección de... Se hablaba más o menos del 51% de mujeres rurales. De toda la población rural ellas representan el 51%. Sí. Que es más de la mitad de la población. Sí, que si fuera la población total, este sería más o menos el 51 por el 30%, el 15% de la población total, porque en la zona rural está más o menos entre el 30 y el 35% de la población total. A ver, yo creo que, no me has preguntado a mí, pero igual creo que puedo aportar. Me parece que la sensibilidad gubernamental a los temas de género ha mejorado en los últimos tiempos. Creo que se han hecho avances y creo que hace falta continuar estos avances y me parece que estos procesos en los cuales las mujeres están participando activamente como sujetas de derechos y que están haciendo valer sus derechos o tratando de hacerlos valer, es importante, sobre todo si creemos en esto de lo que promueve el secretario de Participación Ciudadana y Transparencia, de la participación activa y efectiva, pues, porque lamentablemente en otras épocas se hablaba mucho de participación, pero era para ir a escuchar más bien propuestas y no tanto a decirlas. Yo creo que ahora estamos en un estadio de organización social de las mujeres que permite que ellas puedan participar más, con más
capacidad de empoderamiento, con más capacidad de agencia, con más capacidad de propuesta. Yo creo que el Estado, o al menos el Ejecutivo, ahorita está tratando de reacomodarse para tratar de tener la apertura adecuada y responder en la medida de sus posibilidades a esta demanda, ¿verdad? Creo que Ciudad Mujer es un ejemplo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, más allá de que siempre es perfectible, en realidad también es un ejemplo. Y creo que ahí, junto con el BFA, y aquí hablo como funcionaria del BFA, se ha tratado de apoyar a las mujeres urbanas y rurales en el tema de autonomía económica, particularmente el BFA proveyendo acceso a financiamiento a aquellas mujeres que son acompañadas. ¿Hay una línea de crédito específica para las mujeres? Ciudad Mujer, el Banco de Fomento Agropecuario tiene ventanillas en la Ciudad Mujer. Entonces, se supone que las usuarias, las usuarias de Ciudad Mujer pueden llegar a las ventanillas que el Banco de Fomento Agropecuario tiene ahí y tener acceso a créditos cuando lo soliciten. Y como estas mujeres, además, ahí ya tienen acompañamientos de CONAMIPE, de Autonomía Económica, del Programa de Autonomía Económica de la Secretaría de Inclusión Social, entonces ya tienen como un acompañamiento un poquito más integral. Lamentablemente, aunque esta facilidad está colocada, son muy pocas la cantidad de créditos que se colocan todavía. Estamos en un proceso de trabajar en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social y con AMIPE para tratar de mejorar este apoyo que se le da. ¿A qué se deberá en este momento el que haya pocos créditos? ¿Es que ellas lo desconocen? ¿Es que las mujeres no se sienten sujetas de crédito? ¿O es que no hay una política pública que promueva que las mujeres puedan tener acceso a Yo creo estos que hay créditos? varios factores. Uno es que el proceso de empoderamiento es un proceso gradual. Entonces, embarcarse a un crédito implica asumir cierto riesgo que por la tradición patriarcal que tenemos, las mujeres no estamos acostumbradas a hacerlo. Entonces me genera miedo. Pues puede ser que yo ya tenga ciertas capacidades, pero me da miedo, como decimos nosotros, enchillarme, o sea, como se ocupa, pues o sea, es lógico, sobre todo si la línea, aunque esté pensada para ellas, exige ciertas garantías y poner en garantía, por ejemplo, la plancha que acabo de comprar para hacer las pupusas y que al ser garantía, si no pago me la pueden quitar, pues, o sea, ese es el pensamiento. Yo creo que ese es un factor, que a pesar de que podamos tener una capacitación, un acompañamiento, todavía me falta lograr el empoderamiento. Por otra parte, el Banco de Fomento Agropecuario, aunque tenga las líneas, en realidad se rige por las normativas del sector financiero privado, porque nos tratan como un banco privado. ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que exigir garantías como le exige cualquier banco, ¿verdad? Entonces eso, de alguna manera, también pone frenos, porque si las mujeres no tienen las garantías apropiadas, entonces, aunque las queramos atender, no podemos. Ese también es otro tema, ¿verdad? Yo creo que, por eso digo, yo creo que falta profundizar el tema y lograr más cambios en varios aspectos del Estado, no solamente del Ejecutivo, sino que del Estado, para que mejore el apoyo que se le da a las mujeres. A ver, Daisy, en el marco de este cuarto encuentro que ha habido de mujeres rurales, no sé si es anual, pero si es anual, ya son 4 años, cuando las mujeres discuten el tema, por ejemplo, de garantía, puede ser la propiedad de la tierra. Ellas discuten y comparten cómo está esta situación de la propiedad de la tierra y en manos de quién están las propiedades de tierra. Pues ese es otro factor que les dificulta a ellas mucho, no solo accesar a los proyectos que actualmente se están ejecutando por parte del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Hay ahora un fondo del FIDA que está pensado para apoyar mucho los derechos económicos de las mujeres, apoyarlas en actividades productivas, pero les exigen tener tierra. Y muchas de estas mujeres que necesitan esos proyectos no tienen tierra y al no tener tierras entonces no pueden ser susceptibles de ser beneficiarias de estos proyectos. Entonces, ese círculo vicioso que se genera de exigirle a ellas condiciones que no tienen
Fue, por cierto, reconocido esta tarde en la intervención que tuvo la secretaria de Inclusión Social cuando decía que están haciendo un análisis muy crítico de por qué las mujeres no se acercan a tomar un crédito del BFA o del FONAMIPE o Fosofamilia, porque en realidad, como Lilian acaba de mencionar, se le exigen condiciones que no tienen, ¿verdad? Ellas no pueden tener, no son dueñas de una casa o de un pedazo de tierra, porque así ha sido, sobre todo en el campo, ser propietaria no ha sido una condición para las mujeres, ser propietarias. Normalmente son los hombres los que son los dueños de todo, aunque ellas trabajen la tierra, aunque ellas produzcan, realmente no lo son. Y esa revisión, ella se comprometió a hacerla, la secretaria de Inclusión Social, que me pareció interesante, porque por primera vez estoy escuchando que ese va a ser un punto a replantearse en las nuevas políticas, ¿verdad? Ya sabemos, el presidente acaba de anunciar una política de créditos para mujeres, pero es claro, tenemos que revisarla con lentes de género para que eso pueda dar una solución efectiva. Bueno, hablamos de que a las mujeres hay que visibilizarlas y en el caso de este cuarto congreso parecería, me va a corregir Daisy Chen, si es primera vez que hay funcionarios y funcionarias públicas presentes en el Congreso. Si esto no es así, cuéntenos quiénes estuvieron en el Congreso, Daisy. Bueno, de hecho, cada año siempre ha sido tradición ahora invitar a los y las funcionarias públicas con el propósito de que escuchen a las mujeres rurales, porque raramente se da esa posibilidad. De modo que en la jornada de la tarde siempre hay una convocatoria y llegan pues los que tienen voluntad de llegar. Este año hubo una gran cantidad de funcionarios importantes, ¿verdad? Porque estuvo la Secretaría de Inclusión Social en nombre de la Presidencia, estuvo representante de la Secretaría Técnica de la Presidencia, representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, de la Asamblea Legislativa, también llegó una diputada suplente de la Comisión Agropecuaria, estuvo una representante de CONAMIPE, en fin, de una serie de instituciones. De hecho se habían convocado 20 instancias del Estado, acudieron la mayoría, y creo que fue una atención muy profunda la que tuvieron por cómo se diseñó la lectura de las resoluciones. Ellos pudieron así de manera muy cercana darse cuenta, porque luego tuvieron que intervenir, y en la intervención sí nos pudimos dar cuenta de que sí entendieron, ¿verdad?, dónde habían estado las principales demandas de las mujeres rurales. De hecho, la Secretaría de Inclusión Social propuso a las congresistas que fuera el ISDEMU el que asumiera esta interlocución con ellas como parte de esa mesa de trabajo que se quiere instalar, ¿verdad? Es una mesa de interlocución que, por cierto, está enmarcada dentro de este proceso de consulta del plan quinquenal, porque esa fue una demanda. Si el gobierno está consultando el plan quinquenal, entonces se pide que también lo consulte con este sector específico de mujeres para que ellas logren de una vez incorporar muchas de las demandas ahora priorizadas al plan quinquenal, y eso ya sería como un avance muy bueno. Pero para darle seguimiento a toda esta agenda pública que las mujeres rurales tienen, hay necesidad de este espacio de diálogo y de negociación, diría yo, ¿verdad? Porque hay que pasar del diálogo a la negociación para lograr cosas que a veces no tienen ni que ver con inversiones, sino más bien de voluntad política, ¿verdad? El reconocimiento a ellas como un sector clave en el desarrollo del país es voluntad política.
Y eso es lo que se ha demandado. Lilian, ustedes desde el Banco de Fomento Agropecuario se han planteado no solamente estas líneas de crédito, digamos, destinadas a mujeres con ciertas facilidades o este reconocimiento, ¿están tirando alguna línea de estas líneas de crédito o qué están empezando Yo creo que, a visualizar? Además ya tenemos resultados. Yo creo que es importante también comentar que, por ejemplo, en la compra de propiedades con fines productivos y fincas de café, el 23.7% del total del monto otorgado ha sido para mujeres, que es un poquito menos de un cuarto, pero antes era cero. Entonces yo creo que eso es importante y también en términos de personas, el 69.7% son mujeres. ¿Por qué es más alto el porcentaje de mujeres en relación al monto? Porque las mujeres están comprando propiedades más pequeñas, por sus mismas condiciones de género y por sus mismas situación que ya hemos comentado, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí ya tenemos un resultado adecuado. También tenemos lo tradicional, ¿verdad? Esto de los microcréditos, en donde, como ya sabemos, el sector de microempresas es mayoritariamente femenino y entonces es lógico que los créditos sean mayoritariamente femeninos, pero por eso a mí me interesaba más comentar el tema de compra de fincas productivas, que casi más de las 2/3 partes son compras de mujeres, aunque el monto es pequeño porque las propiedades que están comprando las mujeres son más pequeñas. Y cuando hablamos de pequeño, ¿como de qué dimensiones o No de qué traje costos el promedio de manzanas y no quisiera dar un dato y que fuese errado, ¿verdad? Pero sí le puedo asegurar que son más pequeñas que las que los hombres promueven. Yo también quisiera comentar la diferencia entre este congreso y los congresos anteriores. Y quizá lo hago porque en los congresos anteriores yo participaba del otro lado. O sea, yo estaba en la sociedad civil tratando de apoyar a las mujeres y tratando de lograr desde mi ámbito, que era más bien la academia, que éstas pudiesen presentar sus demandas. Y creo que la participación de los funcionarios en los años anteriores era más bien que me escucharan. O sea, llegar y decir lo que he hecho, ¿verdad? Y las mujeres más bien sentadas en el público, escuchando las ponencias o las presentaciones que hacían los funcionarios que en ese momento eran invitados. En cambio ahora, la forma en que se organizó fue distinta. O sea, los funcionarios escucharon a las mujeres y reaccionaron. Entonces empezó un proceso dialógico que antes no se daba. Entonces yo creo que eso también habla bien, no solamente de la capacidad que las mujeres han creado y cómo han mejorado ellas y cómo se han empoderado, pero también de la apertura que este gobierno está teniendo, pues, porque ahora los funcionarios escuchan. Antes eran escuchados. Y yo creo que eso cualitativamente es muy importante y simbólicamente es fuerte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No quedarnos con escucha. Ahora hay que seguir con el otro paso, responder a las demandas. Y en ese sentido, Daisy, ¿esto fue planeado así? Que el diseño fuera ahora que las y los funcionarios presentes conocieran las demandas de las mujeres rurales. Sí, de hecho el escenario que se configuró ahí dio para eso, ¿verdad? Para que las mujeres subieran a la tarima y desde allá leyeran sus resoluciones y abajo estaban las sillas donde estaban sentados todos los funcionarios y funcionarias y luego reaccionaron a la propuesta que estaban haciendo, porque hay cosas ahí muy contundentes relacionadas con queremos participar, queremos estar en donde se elaboran los programas para nosotras, queremos participar en la definición, porque sí hay muchísimos programas. Fíjense, por ejemplo, que todos los programas estos nosotros les hemos calificado como programas asistencialistas, ¿verdad? Porque son programas que están tratando de aliviar la pobreza de las mujeres. El PATI, por ejemplo, las comunidades solidarias rurales, todos estos programas del FISDL, alivian la pobreza en el sentido de ayudar un poquito a que tengan $100 durante 6 meses una mujer, aprender un oficio, etcétera. Pero ahora ellas dicen, nosotros demandamos que esos programas asistencialistas hoy se vuelvan programas de desarrollo. Y hay una demanda muy estratégica.
a partir de que se instale esa mesa de trabajo donde se va a profundizar el diálogo con las instancias del Estado, porque no conocemos mucho. Las mujeres no conocen cuáles son los programas que el gobierno está desarrollando a profundidad, al detalle, pero tampoco el gobierno no sabe muy bien qué son las expectativas de las mujeres rurales. Por eso es la necesidad de la mesa, y que en el marco de la mesa de trabajo entonces se elabore una política que ellas llaman la Política Nacional para el Desarrollo de las Mujeres Rurales. Que además está en muy buen momento por la consulta esta ciudadana para la elaboración del Plan Quinquenal de Desarrollo. Por eso, ¿no? sí, hay en el mismo documento de las resoluciones aprobadas un reconocimiento de que tenemos un marco jurídico muy favorable, hay leyes muy buenas para avanzar en los derechos de las mujeres, hay políticas, pero se necesita que todo eso se traduzca en implementaciones muy efectivas. Y como ese es un sector muy específico que enfrenta la pobreza y la violencia de manera más descarnada que el resto de mujeres, por lo que planteaba Lilian, es una triple discriminación. Ellas son mujeres rurales, ellas son pobres, ellas son indígenas, ellas no saben leer y escribir, y todo eso las hace muy vulnerables. Entonces, y vulnerables a los terremotos. Veíamos imágenes de mujeres en Alegría, por ejemplo, ¿verdad? Con sus casas de bajareque que también han sido afectadas por estos fenómenos naturales. Y el cambio climático, que es algo como que ya es parte de la vida cotidiana de nuestro país, ya están los estudios listos diciendo el cambio climático va a afectar sobre todo a las mujeres rurales. Y en ese sentido, la construcción de estas políticas públicas en donde ellas sepan también lo que pueden aportar y lo que ellas tienen de recursos naturales y también oportunidades para trabajar. Como economista, Lilian, que has estado en la parte pues también más de la academia, ahora como funcionaria, ¿cómo ves el trabajo de las instituciones que puedan tener ese clic, ese engranaje con las organizaciones de mujeres? Yo creo que, como se dice, ¿verdad? Hoy tenemos una ventana de oportunidades que todas aquellas personas, independientemente si estamos en el gobierno, en el Estado, o estamos en la sociedad civil, podemos aprovechar para hacer que sea realidad esto de la democracia participativa. Yo creo que en esta época, en este tiempo que vivimos ahorita, se nos ha dicho a la sociedad, el gobierno, el ejecutivo le ha dicho a la sociedad, yo soy un gobierno participativo, quiero profundizar la democracia participativa, está dentro del plan quinquenal. Entonces yo creo que aquellas personas que creemos en esto, ya sea que seamos funcionarios, ya sea que estemos en la sociedad civil, debemos de aprovechar. Entonces, como funcionaria, ¿qué me corresponde? Bueno, aprovechar el espacio, escucharlas y actuar en consecuencia. Si soy sociedad civil, ¿qué me corresponde? Bueno, aprovechar el espacio, hacer la propuesta coherente, pues, y tratar de incidir en que la política lleve a cabo. Yo creo que en temas de género, si bien hemos avanzado, también falta profundizar la sensibilidad, tanto en funcionarios y funcionarias, como en la sociedad en general, ¿va? Entonces yo creo, y quizá estoy siendo insistente, en el tema de que aquellas personas que creemos en equidad de género y que creemos en la democracia participativa, en el lugar en donde estemos, debemos de aprovechar los espacios que se abren y tratar de incidir de acuerdo a lo que creemos. Entonces yo creo que eso es importante, y me parece que estamos en un momento en donde hay un poquito de más oportunidades que en otros. En este encuentro también estuvo Carla Albanés, ¿no? Que es la presidenta del Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria. Agraria, perdón. ¿Ella tiene también alguna propuesta o escuchó y se lleva porque ella ha creado incluso la unidad de género en el ISTA, ¿verdad? Sí, y justamente informaba que habían otorgado alrededor de 800 títulos de propiedad recientemente para mujeres, y que esa es también una proyección. Necesitamos hablar con Carla también para entender mejor la política, cómo se está ejecutando, porque hay que comparar también con las propias expectativas que las mujeres tienen respecto al acceso de la tierra. Esta también es una demanda estratégica, es una
medida que puede empoderar muchísimo a las mujeres rurales y hay que discutirla porque ya sabemos que El Salvador es tan chiquitito que no se puede dar el lujo de partirlo en un montón de pedacitos. Entonces tenemos que discutir con el ISTA cómo se puede llevar a cabo una reforma agraria, una manera de distribuir mejor la tierra productiva y que las mujeres tengan facilidad de accesar a ella. Hay que discutirlo porque ese tema no está resuelto ni siquiera con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz incluyeron que se iba a formular un código agrario que iba a normar toda la tenencia de la tierra, la propiedad, el uso. Y eso no se concretó. El código agrario, las mujeres rurales hace 10 años atrás hicieron una propuesta, un anteproyecto de código agrario con perspectiva de género. Ahí está planteada la posición de las mujeres rurales respecto a eso. Pero en la Asamblea Legislativa nunca se estudió. Y eso siempre te sale a la hora de hacer los talleres con las mujeres. Queremos que el Código Agrario sea estudiado, porque ellas tienen ya una propuesta adelantada desde hace 12 años. Pero eso se puede remozar, se puede estudiar y se puede trabajar con la comisión de... Y por eso ahora el diálogo con el ISTA y con Carla, que ahora tiene su unidad de género, es fundamental. ¿Esto fue planteado también ahora en el Congreso? Sí, así es. En el tema del buen vivir no podríamos dejar de hablar de lo que significa esta iniciativas de economías solidarias que impulsan las mujeres. Vamos a empezar por Lilian. A ver, Lilian, ¿qué se puede entender con estas iniciativas de economía solidaria que impulsan las mujeres? ¿O las impulsan realmente? Hay mujeres que las impulsan. Yo creo que hay lugares en los que las personas, hombres y mujeres, están impulsando la economía solidaria. ¿Y por qué digo hombres y mujeres? Porque la economía solidaria parte de la equidad de género. O sea, la economía solidaria le interesa la equidad a todo nivel. Está incluida la equidad de género. Yo sí creo que sí hay experiencias importantes sobre cómo colectivos humanos han tratado de llevar a la práctica la economía solidaria. Y creo que también en este tema, con el gobierno actual, tenemos una ventana de oportunidad para profundizar en esto de la economía solidaria y del buen vivir. De hecho, en el plan de gobierno por el cual votamos, está colocado el tema de economía solidaria, y en el plan quinquenal que se está formulando, y eso lo digo con conocimiento de causa porque yo he tenido que participar como funcionaria, están colocados temas de buen vivir, y quienes están facilitando la consulta, lo primero que dicen, por lo menos a nivel de narrativa, a nivel de discurso, está colocado el buen vivir. Entonces, de nuevo, si ya tenemos la ventana de oportunidad y nos van a preguntar a la sociedad, entonces hay que aprovechar, pues. Y si ya está colocado el buen vivir como la plataforma o el horizonte utópico, si lo queremos poner de esa manera, entonces aprovechemos y exijamos. De hecho, en el plan de gobierno de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, se habla de brindar oportunidades económicas para las mujeres. Daisy, ¿cuáles son las expectativas que tienen las mujeres rurales, las mujeres en general, respecto a este planteamiento? Bueno, mira, todo el trabajo último que se ha venido haciendo para empoderar económicamente a las mujeres, decimos, tiene que ver con la economía solidaria, porque en realidad no hemos encontrado otro camino que diferente al camino capitalista pueda realmente generar desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres. Es un tema que hay que profundizar porque obviamente estamos como contracorriente. Todas las relaciones económicas en un país capitalista neoliberal como el nuestro, pues te exige y te demanda que esa sea la forma de relacionarte económicamente. Y hacerlo diferente hace las cosas como bastante complejas, difíciles, porque la economía solidaria sobre todo tiene unos valores y principios que van chocando con esa tradicional economía que conocemos. Pero como Lilian bien dice, hay ya muchas experiencias y las mujeres sobre todo han experimentado una serie de procesos en donde ellas montan sus iniciativas productivas de manera colectiva
Y en la medida que van entendiendo que solo con la cooperación, con la colaboración, con la construcción armoniosa de las relaciones entre ellas y entre ellas las comunidades y su naturaleza, porque la economía solidaria también incluye eso como un eje fundamental, ¿verdad? La sustentabilidad ambiental es un valor y un principio de la economía solidaria. Y si lo vamos a relacionar con el buen vivir, hay que decir que la economía solidaria tiene un objetivo último que es el buen vivir. Todos los principios, si uno revisa la dimensión ética de la economía solidaria, está relacionada con la construcción de ese buen vivir. Por eso es que es muy coherente. Si hoy se asume desde el gobierno que esa va a ser la filosofía, la ideología sobre la que se va a sustentar todos los otros aspectos de la vida, entonces tenemos que hablar de economía solidaria. Y esta economía solidaria, en experiencias pequeñas, se está avanzando y se tiene que avanzar de esa manera, despacio, con dificultades y convivir con la economía capitalista, porque no la vas a decretar que queda de la noche a la mañana. Exactamente, hay que convivir, pero es la única manera de pensar en que es posible sacar adelante la pobreza que tiene este país, ¿verdad? Tenemos que trabajar bajo esa perspectiva. Y si de retos se llaman, se habla, los principales retos de las mujeres en ese sentido, ¿en dónde se estarían centrando, Lilian, para poder lograr esa autonomía personal, autonomía económica, autonomía política? Yo creo que gran parte de todas las autonomías pasan por autonomía económica. Y no es que yo sea economicista, sino que dado que vivimos en un sistema capitalista, en realidad la economía es el centro y la economía entendida típicamente monetaria, ¿verdad? O sea, esta que valoriza las mercancías y necesita ingreso para tener acceso a las mercancías. Entonces, en ese sentido, dado que la economía es hegemónica mundial, por supuesto centroamericana y por supuesto salvadoreña, de este tipo, entonces un punto clave para lograr la mayoría de autonomías en los ámbitos de las mujeres es la económica, ¿verdad? ¿Cómo lograr un ingreso propio, no? Sí, cómo lograr proveerse, ya sea a través del ingreso monetario o a través de otros mecanismos de bienes y servicios que le permitan reproducir su vida. De nuevo, como estamos en una economía capitalista, entonces pues, será privilegiadamente a través de ingresos. Pues, pero no es la única forma, porque lo que Daisy estaba comentando de estas experiencias de economía solidaria han demostrado que las mujeres y los hombres y las familias pueden tener acceso a bienes y servicios sin que pase por la monetaria por ello, sin que pase el ingreso por ello. Pero claro, son experiencias pequeñitas, en donde, por ejemplo, tenemos una tienda comunitaria en una zona rural, en Guaymango o en Jujutla, en donde usted puede intercambiar llevando un huevo producido por usted con sus aves y va a obtener aceite. Entonces ahí no hay un intercambio monetario, hay un intercambio entre especies o trueque, que está contabilizado. Además, eso ha pasado por un proceso, porque se dice fácil, pero eso ha pasado por un proceso de valorizar y de dar equivalencias entre, bueno, cuántos huevos equivalen a una botella de aceite, pues, o sea. Claro. Pero se puede. Y en el tema, Daisy, más de la toma de decisiones, en la participación de las mujeres, ¿qué tanto esta Alianza por la Defensa de los Derechos de Mujeres Rurales ha trabajado para lograr que las mujeres rurales, en este caso, logren este tipo de autonomía y de participación? Bueno, en primer lugar, la Alianza tiene aglutinadas alrededor de 50.000 mujeres rurales que a su vez están organizadas en asociaciones locales, asociaciones comunitarias de mujeres a nivel nacional. Solo en Chalate hay como 10.000 mujeres organizadas que están trabajando en diversidad de actividades productivas, de salud, de educación, y que han visto importante tener una identidad de mujeres rurales y con capacidad de convertirse en sujetas políticas. Entonces, ellas tienen clara conciencia de que están construyéndose como ciudadanas políticas,
con capacidad de diagnosticar su situación, con capacidad de decir, mire, esta es la pobreza, pero tenemos propuestas. Y esa interlocución que se busca con el Estado tiene que ver con eso, con el desarrollo de esas capacidades de poder incidir en el que toma las decisiones. Y seguramente van para concejalas o alcaldesas o algo, ¿o no? Fíjate que muchas de ellas han pasado por esas experiencias, pero cada vez las siento yo bastante frustradas, porque una vez convertidas en concejalas, se les limita su capacidad de proponer, se alejan un poco de las propias asociaciones y eso es todavía, digamos, un elemento a discutir más, ¿verdad? Cómo se fortalece la participación política en estos puestos de elección pública, porque no les ha ido tan bien que digamos, ¿verdad? Yo las veo mucho más empoderadas a ellas cuando son lideresas en sus asociaciones, cuando ellas llegan e interlocutan con sus gobiernos locales, desarrollan sus plataformas municipales. Yo creo que por ahí hay un poco más de empoderamiento que cuando se enlían participando en los partidos políticos, van como perdiendo. Y el tema de su autonomía poder. en términos de salud sexual y reproductiva, ¿hay alguna incidencia también? Sí, de hecho es una de las demandas principales que se le ha hecho a salud, que se intente llevar el servicio de salud sexual y reproductiva a las zonas rurales por el fenómeno del embarazo en adolescentes y jóvenes, que sí es muy alto, sobre todo en las zonas rurales. Las casas maternas ahora están pensadas para atender sobre todo a mujeres rurales y eso es muy bueno, pero tenemos que trabajar también en la prevención de embarazos en adolescentes. Y ahí obviamente pasa porque la escuela incorpore la educación sexual y el sistema de salud incorpore la atención a la salud sexual y reproductiva. A ver, Lilian, ¿tenías algo en este punto? Yo creo que hay un tema cultural muy profundo, ¿verdad? Y que es de la sociedad y por hecho también es del Estado. Yo creo que, por ejemplo, las instituciones estatales tienen que empezar a ser capaces de generar parámetros distintos de medición si queremos realmente profundizar el tema de la economía solidaria, del buen vivir en cualquier ámbito, particularmente en el ámbito rural. Por ejemplo, lo que dijimos al inicio, o sea, el Banco de Fomento Agropecuario tiene líneas y quiere apoyar, no puede, porque tiene ciertos parámetros que le exigen rentabilidad económica. Entonces, hay que cambiar el tema porque la rentabilidad no solamente es económica, es rentabilidad social y yo tengo que darle valor a aquellas cosas que no son monetarias, pero que ayudan al buen vivir, ¿verdad? Y que hacen que las mujeres se desarrollen más plenamente, sus familiares también, sus hijos también, sus compañeros también, sus amigas también. Entonces yo creo que es un cambio cultural que tenemos que trabajar mucho, así que falta todavía. Muy bien. Daisy, ubiquemos rápidamente los desafíos de las organizaciones de mujeres, especialmente de las mujeres rurales. Bueno, un desafío importante para ellas es que se alfabetice la población rural y ahí ellas adultas, muchas de ellas ahora analfabetas, están entrando en estos programas de alfabetización, lo están valorando mucho, pero sobre todo valoran la posibilidad de que todas las niñas y las jóvenes del campo puedan tener acceso y están hablando de obtener becas, por ejemplo, cómo diseñar becas específicamente para las jóvenes rurales, porque ahí hay un retraso, en el campo llegan hasta 9º grado, para llegar a bachillerato tienen que movilizarse hasta los centros urbanos y así como está la situación ahora es muy difícil, ¿verdad? El tema de la seguridad también ciudadana, la seguridad individual de las mujeres rurales es bien precaria en muchos lugares del país, entonces están pidiendo más seguridad, policías, etcétera, que puedan responder a esta necesidad. Está el tema de lo económico, ¿verdad? Porque hay muchas experiencias que se han hecho a nivel de ONG que han sido exitosas, entonces se le está pidiendo al gobierno que no invente el agua hervida, que pueda replicarse una serie de experiencias exitosas que se hicieron ya en las comunidades, con los grupos de mujeres,
y sobre todo, como decía al principio, de que a ellas se les reconozca. Ellas son interlocutoras válidas. A nosotras, las ONG que trabajamos con ellas, nos consta. A veces uno se queda impresionado del nivel político que ellas tienen para entender la realidad que les rodea y la capacidad ya de decir, por aquí se puede encontrar una solución, lo podemos hacer de esta manera. Entonces necesitan ser escuchadas, ser atendidas y que el gobierno se comprometa con ellas de que van a poder trabajarse juntas las políticas públicas. Ya no se vale que hayan técnicas o técnicos allá arriba en una oficina escribiendo proyectos para mujeres rurales sin haberles consultado a ellas. Tiene que hablarse más, dialogarse y negociar, ¿verdad? Y de esa manera ellas van a sentirse que son valoradas en su justa dimensión, porque yo creo que la sociedad tiene que aprender también a entender el aporte que hacen estas mujeres. Aquí comemos frijoles y maíz, en realidad buena parte de eso tiene que ver con el trabajo de las mujeres rurales. Así es, se nos terminó el tiempo y por eso quisimos dedicar hoy a las mujeres rurales en el 15 de octubre en su día. Es importantísimo que se les visibilice, como dice Daisy Chen, pero que también se construyan políticas públicas dedicadas a esa labor tan importante. Agradecemos mucho su presencia, Daisy. Ana Lilian Vega Trejo, economista, presidenta del BFA. Y bueno, seguramente las volveremos a invitar con alguna de estas también lideresas rurales. Será un gran gusto, María Teresa. Muchas gracias. Bueno, usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, recuerde que tiene una nueva entrevista aquí en Gen TV Opiniones.